No, las casas encantadas no existen, me decían mientras preparaba el programa. Son producto de la imaginación, de la sugestión, de la histeria colectiva, de alguna patología de los que viven allí. No, no existen. Pero, ¿y si te pasara a vos? ¿Y si en medio de la noche escucharas algún ruido, la voz de alguna persona conocida, ya fallecida? Si comenzaran a volar los objetos por tu casa, si se aparecieran formas en las paredes, si sintieras malos olores, todos estos eventos sin una explicación racional, si no lo vieras por televisión, si no te lo contaran, si te pasara a vos en tu casa esta noche, ¿qué dirías? ¿A quién buscarías? ¿A quién tratarías de convencer que eso no era mentira, que efectivamente sucede? ¿Las casas encantadas son un fenómeno de ahora o desde la más remota de las antigüedades que se vienen contando? Miren, déjenme contarles una pequeña historia que sirve de introducción a la historia que quiero traerles esta noche. Se trata de la historia de Atenodoro, Atenodoro el cananita. Atenodoro era un filósofo eh, estoico que nació en el año 74 antes de Cristo, que había nacido en Tarso, en el mismo lugar donde nació Pablo o Saulo de Tarso, que después fuera uno de los discípulos de Jesús, aún sin haberlo conocido, pero que tanta influencia tuviera en la Biblia. Lo cierto es que, como vemos en esta representación pictórica, nos cuenta Plinio el Joven, uno de los grandes historiadores de la antigüedad grecolatina, que Atenodoro estaba buscando una casa, un lugar para vivir. Y efectivamente encontró un lugar para poder alquilar en Atenas. Una morada muy, muy, muy importante, con muchas habitaciones, con muchas comodidades y facilidades. Le llamó la atención ciertamente de que el pago fuera exiguo, fuera un alquiler tan barato, pero ante las circunstancias no dudó en tomar, en contratar esa vivienda. A los pocos días, mientras se dedicaba a la escritura nocturna, repito que se trataba de un filósofo estoico, se le apareció, volvamos a ver un poquito la imagen, se le apareció un fantasma parecido a eso, con unas cadenas, y no le habló, no le dijo palabra alguna, pero comenzó a indicarle en dirección al patio de la casa que había alquilado, al patio de la casa en el que estaba viviendo. Y comenzó a ir hacia ese lugar. Por supuesto, Atenodoro, nos cuenta Plinio, decidió, como buen filósofo estoico que era, decidió seguirlo. Se dirigieron hacia el patio de esa morada y llegados al patio el fantasma indicó un lugar determinado en el patio. Luego de lo cual el fantasma se desvaneció, desapareció. El filósofo se levantó al otro día, había marcado el lugar. Con el permiso de los magistrados de la ciudad, cavó la tierra en ese punto y grande fue la sorpresa cuando encontraron el esqueleto de un viejo fallecido y encadenado. Una vez que el esqueleto recibió correcta sepultura, se cuenta que el fantasma no volvió nunca más a aparecerse a Atenodoro. ¿Qué le había sucedido a ese hombre que había fallecido? ¿Porque estaba encadenado? Quizá había sido enterrado vivo, había tenido un final de vida trágico, desastroso, doloroso. Ya veremos cómo esto influye generalmente o puede influir en las historias de casas encantadas. Y entonces, esta noche quería hacer introducción con esta historia que nos viene
desde hace más de 2000 años en el anecdotario de las tradiciones literarias, en la bibliografía, para presentarles esta noche en Juicio al Misterio el Hotel de los Suicidas, juntamente con el Lago de los Muertos. Y entonces hablaremos de casas encantadas, hablaremos de un lugar tenebroso, hablaremos del Hotel de los Suicidas. Bienvenidos a Juicio al Misterio. Bien, como les adelanté, esta noche hablaremos del Hotel de los Suicidas. Es esta una locación muy impresionante. Ahora vamos a comenzar a ver las fotografías para que ustedes conmigo viajemos de alguna manera imaginariamente hasta el lugar e imaginemos qué pudo haber pasado y qué es lo que determinó a que muchas personas tuvieran el final que tuvieron en ese lugar. Si se trató tan solo de una sugestión o histeria colectiva, o había allí algún evento sobrenatural o preternatural que determinara que allí sucediera. Vamos a ver este primer bloque de diapositivas mientras comienzo a contarle la historia. El Hotel de los Suicidas es ni más ni menos que el Hotel del Salto. Es un edificio, como van ustedes a ir viendo, de estilo francés, situado en el Salto de Tequendama, en el municipio de Soacha, a unos 30 kilómetros de Bogotá, en Colombia. Ahí vemos también el Lago de los Muertos. Miren qué belleza, qué precioso lugar, qué páramo extraordinario. Allí entonces se alza este imponente mirador sobre una gran cascada que también hemos visto de 157 metros de altura, y abajo, como también vimos en la foto, se extiende, miren lo que son esas escaleras, se extiende el conocido Lago de los Muertos. Desde su creación se lo conoció como un lugar siniestro. ¿Saben por qué? Porque eran tantas las personas que acudían a este lugar para suicidarse, para acabar con su vida, que las autoridades habían decidido colocar letreros disuasorios a medida que se llegaba a ese acantilado para que las personas no se suicidaran. También se habían puesto postas de vigilancia para tratar de disuadir a las personas. Sin embargo, los métodos de disuasión siempre chocaban contra la decisión de personas que ya no querían seguir viviendo y que entonces se tiraban desde cualquiera de esas letanías para suicidarse. Serían muchas las historias que podría contarle de los suicidios. Podría contarles también que en la década de 1950 el promedio de suicidios era de 1 por día, sí, como lo escuchan. En promedio se suicidaba una persona por día allí en el Salto de Tequendama. Como les decía, con este promedio abrumador podría contarles muchas historias, pero voy a contar dos de las más documentadas y de las más conocidas para que ustedes puedan advertir de qué se trataba. Corría el año 1932 cuando Alberto Campos decidió terminar con su vida. Para ello redactó una nota, un último escrito que apareció publicado el 20 de junio de ese año en el diario El Tiempo. Ya vamos a ver después una primera toma en el segundo bloque de diapositivas de este diario El Tiempo con la transcripción de una de esas notas. La nota que había dejado no daba a entender definitivamente cuáles eran los motivos por los cuales se había suicidado, pero sí dejaban entrever una enorme tristeza para un chico tan joven, ya que nuestro primer personaje tenía 19 años cuando decidió quitarse su vida. Dice textualmente la nota: "No culpen a nadie de mi muerte, ni digan otra cosa que la siguiente. Estaba satisfecho de la vida y no quería vivir más.
entre paréntesis digo yo, un chico de 19 años diciendo que no quiere vivir más. Atroz. Continúa. A mi padre, tenga el valor para no demostrar su pena. A mi amor, te quise y muero con el deseo de que no sufras demasiado. A mi hermano, mucho juicio de ahora en adelante. Insisto, Alberto Campos tenía tan solo 19 años. Tenía un oficio, es decir, que trabajaba, tenía familia, tenía novia. Aparentemente, y digo aparentemente porque nunca lo sabremos, las cosas le iban bien, pero no dudó a la hora de tirarse por el salto de Tequendama desde la vista del Hotel de los Suicidas y que su cuerpo cayera en el lago de los muertos. Otro caso, también paradigmático, del que luego veremos la etapa del diario El Tiempo, fue el de María Prieto. María Prieto sí parecía tener un móvil. Es una historia muy triste y muy curiosa. Era una joven de 18 años que se fugó de su casa con un galán que le había prometido todo. Se fueron al Hotel Sevilla, estuvieron juntos allí, hicieron planes de boda. Todo se lo puso muy bonito, el enamorado. Pero a los pocos días él la dejó sola, desapareció sin previo aviso. La dejó abandonada a su suerte. Ella no sabía qué hacer, estaba totalmente avergonzada, desde ya que no podía volver a su casa de la que se había escapado. Y entonces se fue al Salto de Tequendama. Dio una vuelta por la zona, habló con los turistas, se hizo una foto. Dio otra vuelta, habló con otros visitantes que estaban por allí en la zona, habló con uno de los guardias de seguridad que estaban dispuestos allí para disuadir a quien quería suicidarse. Le hizo varias preguntas, se tomó otra fotografía, le pidió al fotógrafo que se colocara en la piedra, que ella se colocara en la piedra, ella lo hizo y para sorpresa del fotógrafo, nuestra niña saltó y se perdió en el vacío del lago de los muertos. Este lago de los muertos tenía una característica, además de ser bello, que efectivamente todos quienes decidían suicidarse en el salto del Tequendama y caían al lago de los muertos, nunca se podía encontrar el cuerpo. Y será por eso que muchos tomaban la decisión de suicidarse allí, para evitarle el dolor a sus familiares de tener que ir a reconocer el cuerpo. Ciertamente, esa pudo haber sido una de las circunstancias que determinara a las personas efectivamente de suicidarse allí y no en otro lugar. Sin embargo, también se cuentan las crónicas que alguna vez, una vez por lo menos en 1941, se pudo recuperar uno de los cuerpos de las personas que se habían suicidado. La tarea fue extenuante, muy peligrosa, a tal punto de que se corría el peligro de que las personas que estaban realizando las tareas para poder recuperar este cuerpo vieran a otra que estuviera a punto de suicidarse. Este era sin duda un lugar de poder. Podríamos decir que se trataba de un poder maléfico que determinaba a las personas, como si se tratara de un triángulo de las Bermudas, pero en este caso al solo efecto de que tomaran la decisión de suicidarse. No podría decir con exactitud que el único hecho que determinara a las personas de suicidarse en ese lugar fuera que no encontraran luego su cuerpo. Es que había allí algo más, o las personas se sentían imantadas para hacerlo en ese lugar y no en otro. ¿Por qué era un lugar de poder? Mientras vamos viendo el segundo bloque de diapositivas, un lugar impresionante. Miren ustedes lo que es esa caída de agua. Allí vemos la etapa del diario El Tiempo, con la imagen y la nota de María Prieto. Contamos recién la historia de la pobre niña que murió por mal de amores. Allí
todos quienes eran testigos. El hotel que se halla en este enclave, el Hotel de los Suicidas, realmente sobrecogedor, con una belleza y una vista impresionante, fue construido en 1923 por una firma alemana e inaugurado en 1927 allí en Colombia. No hay un acuerdo exacto acerca de quién fue el arquitecto que lo diseñó, aunque sabemos que no podemos dudar que fue una iniciativa del entonces presidente de la República de Colombia, Pedro Nel Ospina. La idea era construir una estación de tren, pero la belleza del emplazamiento acabó por atraer al turismo y de ahí la iniciativa de convertirlo en hotel sobre el mismo abismo. Y fíjense ustedes la obra extraordinaria que se creó. Pero ¿por qué hablamos de un lugar de poder? Este emplazamiento, antes de la construcción del hotel, ya era conocido por los indígenas de la zona, quienes lo consideraban un lugar de poder. En los alrededores de Tequendama, dice uno de los testigos, se han hallado numerosos yacimientos arqueológicos, enterramientos de los muiscas, que son una etnia indígena de Colombia. Es sabido por todos los lugareños que los muiscas pensaban que el salto de Tequendama había sido obra de una divinidad que lo había creado para desaguar la Sabaneta. Esta creencia puede estar relacionada con que muchos afirmen que allí existe una especie de influjo o magnetismo que hace que las personas se acerquen a la piedra del salto para arrojarse. Es bueno, para terminar esta historia del salto de Tequendama, que digamos que los saltos generalmente se producían entre las 5 de la tarde y las 9 a.m. Aquí termina nuestra significación, nuestro pequeño viaje al Hotel de los Suicidas, al Lago de la Muerte, al Salto de Tequendama. Es cierto que allí murieron muchas personas, es cierto que efectivamente el promedio llegó a ser de un suicidio por día, es cierto que el hotel cerró sus puertas, luego encontró de la mano de algún particular la reapertura y terminó sus días aún hoy como una fundación o en propiedad de una fundación ecológica. Verán, todavía hay gente que decide que ese sea el último lugar de su vida, porque hay personas que todavía lo eligen efectivamente para suicidarse. Vamos a ver alguna vez más aquel acantilado antes de comenzar a dar algunas explicaciones de este fenómeno, que efectivamente ha sido ensayado por algunos científicos y por algunos que han creído poder encontrar el significado verdadero de estos acontecimientos. Verán, ha habido a lo largo de la historia una serie de personas que desde la ciencia han creído o se han sentido curiosos por estos acontecimientos, muchas veces haciéndose las preguntas existenciales de dónde venimos y hacia dónde vamos, como pilar fundamental para la búsqueda de estos acontecimientos. Les traigo o quisiera compartir con ustedes algunos conocimientos basados en la obra de el doctor Charles Risset, Premio Nobel de Medicina, que en su obra Tratado de Metapsíquica, basado en 40 años de investigación en sucesos llamados paranormales o sobrenaturales, tuvo la posibilidad de estudiar, entre otros, los de las casas encantadas, los encantamientos, para describirnos algunas situaciones y algunas hipótesis que bien podrían ser consideradas a la hora de analizar el fenómeno. Una primera línea que trazó es la que curiosamente cada vez que alguien quería acercarse para estudiar el fenómeno, los fenómenos desaparecían. Y esto obviamente lo único que hacía era poner en duda la existencia del fenómeno. Cuanto más escurridizo se vuelve el fenómeno, más existe la posibilidad de que aquellos que lo estudian consideren que hay un fraude. De a poco comenzó a hablarse del fenómeno de infestación o encantamiento, y cito a Charles Risset en este punto de manera textual, advirtiendo que se trata de fenómenos metapsíquicos objetivos o subjetivos, produciéndose repetidamente
en un lugar determinado. ¿De qué habla Charrizet cuando habla de fenómenos objetivos o subjetivos? Bueno, en principio, cuando habla de fenómenos objetivos, se refiere a la fenomenología que analiza los fenómenos en los que el sujeto principal es un objeto que se puede materializar, que puede ir de un lado al otro sin un fenómeno o sin alguna causa racional que lo empuje. Por ejemplo, el fenómeno tradicional de las casas encantadas, las mesas que se mueven, los golpes que se producen, las sillas que se mueven sin que haya una persona que los esté moviendo. En los fenómenos subjetivos, lo que está en juego o lo que se analiza es la aparición de un espíritu o espectro que de alguna manera convive, coexiste o tiene relación con personas físicas que lo están observando. Ya veremos cuáles son las hipótesis que se plantea en estos casos el doctor Risset, que son de alguna manera también hipótesis que se han planteado otros tantos investigadores de este tipo de sucesos. La primera hipótesis que él se plantea es, digamos, teniendo presente o queriendo analizar las causas del fenómeno de encantamiento y posiblemente de otros fenómenos de índole paranormal, es aquella de que hay objetos que podrían tener la capacidad de liberar ciertos fluidos que pudieran incidir en cosas o en personas. Él da dos ejemplos característicos. Uno es el imán. Verán, todos ustedes seguramente, como yo, tienen algún imán en su casa. Si ustedes lo dejan sobre la mesa apartado de cualquier otro objeto, verán que carece de características, carece de posibilidades, parece más bien un objeto absolutamente inerte. Pero bastará con que ustedes le acerquen algún hierro allí mismo para que vean que se desarrolla una fuerza efectivamente magnética que atrae o que repele en el caso de que le pongan otro imán al lugar. Esa fuerza existe, hay algo que la determina y nosotros no lo podemos ver, pero efectivamente está y existe y acciona, causa-efecto. El otro ejemplo que da Risset es el del guante de la persona ante el reconocimiento de su propio perro. Nosotros podemos dejar el guante o el guante de alguna persona o nuestro propio guante si es que tenemos algún animal y podrá venir cualquier otra persona y puede que no sepa de quién se trata el guante, pero bastará con que venga nuestra mascota para sentir nuestro propio olor allí. Ese olor nosotros no lo podemos ver, no lo podemos oler, no lo podemos sentir, pero los animales sí, quiere decir que hay ciertos fluidos que a nosotros posiblemente nos sean inasibles, pero hay otros seres vivos que sí lo pueden sentir, con obviamente sentidos de carácter más desarrollados. Podría existir la posibilidad de que algún evento o alguna circunstancia deje esos fluidos y nosotros pudiéramos sentirlos en una casa encantada. Bueno, primera hipótesis que nos da Risset, ustedes podrán debatirla y pensarla. La segunda hipótesis que nos da Risset es aquella que habla de un cuerpo astral de un difunto que de alguna manera vuelve a comunicarse con nosotros. Básicamente sería el caso, o tendríamos primero que pensar que existe la vida después de la muerte, para pensar luego que algunas de las personas fallecidas vuelven en representación como fantasmas a cohabitar o convivir con nosotros. Sin embargo, en este punto Richet se plantea una serie de inquietudes, como la de ser, por ejemplo, hemos visto que personas de innumerable valor para la ciencia y para las artes y para el conocimiento, se supone que han vuelto como fantasmas. Y la única manifestación que han dado es la de mover una silla o la de arrojar algún objeto. Se pregunta Richet entonces si el paso de la vida a la muerte implica la pérdida total de conocimiento o conciencia. De otra manera, no tendría sentido que las manifestaciones fueran tan básicas y tan carentes de otro grado de conocimiento y de racionalidad. Pero además, obviamente, tendría la persona que creer que eso es posible o que eso efectivamente fuera existente en este mundo.
La tercera posibilidad es la de las fuerzas inteligentes, pero en este caso no humanas, es decir, lo que los estudiosos denominan fuerzas preternaturales, es decir, que no han tenido una existencia ni tendrán un fin. Los ejemplos clásicos que pone siempre la bibliografía son los casos de los ángeles y de los demonios, es decir, que han existido por siempre de la mano de Dios o de la mano del demonio como ángeles caídos de la misma mano de Dios. Estos seres, de acuerdo que existen obviamente en todas las religiones de una manera o de otra, con un nombre o con el otro, serían capaces de determinar cosas buenas o, en el caso de las infestaciones y casas encantadas, cosas malas a través de los demonios. De esta manera el religioso encontraría una rápida explicación al fenómeno que esta tarde les vengo a traer, esta noche les vengo a traer a ustedes. Aquí termina un poco esta pequeña entronización o encuadre que le daba al fenómeno Charles Risset. Pero además es interesante que podamos compartir la mayoría de los fenómenos que, de acuerdo a la bibliografía, aparecen en lo que son los fenómenos de casas encantadas. El primero, o uno de los que mayormente está citado en casi todos los casos, es el fenómeno del rap. El rap es el golpe sobre la pared, sobre la mesa, golpes que sean conocidos por las personas que puedan escucharlos y que obviamente no tengan, digamos, una causa racional, es decir, no alguien que te está tocando la puerta, sino que efectivamente no hay nadie, no hay ningún vecino que te está tocando la pared y de todas maneras vos estás escuchando el sonido. Generalmente vienen de a 3 golpes. Y aquí, en el caso de explicarlo a través de los 3 golpes, vemos la reminiscencia del cristianismo, porque se ha dicho muchas veces que cuando hay un fenómeno de casas encantadas, los 3 golpes vendrían determinados por una causa preternatural maligna que utilizaría el trío de golpes para burlarse de lo que es la Santísima Trinidad. Luego tenemos el tema de los extraños olores. Sobre esto también hay mucha bibliografía. Se ha hablado de que la clariescencia o los malos olores o los buenos olores están determinados en función de la presencia que hay en determinados lugares. Se dice que cuando la presencia es mala, el olor es feo, es putrefacto, es fétido, y que cuando la presencia es buena, como ha pasado en el caso de las apariciones marianas, este olor se transforma en algo lindo, en algo agradable, en olor a rosas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos los fenómenos de los contactos físicos, cuando a través de los fenómenos subjetivos el fantasma o la aparición puede acariciarnos o tocarnos, o si se trata de una presencia maligna, golpearnos o arrastrarnos o empujarnos de alguna manera para producir, digamos, el miedo en la persona. Los movimientos de objetos, este es el clásico, este está en casi todos los casos de casas encantadas. Se mueven las sillas, se mueven la mesa, se mueven los objetos de la cocina, las cacerolas, etc. Toda actividad paranormal que está puesta en la bibliografía sobre casas encantadas tiene un fenómeno de movimientos de objetos. Luego tenemos un fenómeno que suele ser muy infrecuente, que es el de la teleplastia. El fenómeno de la teleplastia está dado como la aparición de imágenes en las paredes o en los pisos, sin una causa racional, obviamente. Puede ser el más conocido que hay en la bibliografía internacional, es el de las caras de Belmes, el fenómeno de Belmes de la Moraleda, en el que todavía se está debatiendo si hay o no una circunstancia que sea cierta o es fenómeno de un fraude. Tenemos los aportes, es decir, la aparición de lo que tiene que ver con algún elemento material de la nada, ¿sí? Aparece de golpe, como si fuera efecto de un encantamiento. Las combustiones espontáneas, ¿sí? Se quema algo de golpe sin una causa aparente, la existencia o aparición de agua, sin que sea obviamente
el tema de una humedad, las apariciones espectrales, a no confundirlas con los fenómenos eh, de fantasmas. Acuérdense que el espectro en general no convive con la persona, el fantasma sí, y las dermografías que estarían dadas por aquellas circunstancias en las que la persona sufre un arañazo o un golpe. ¿Sí? Miren, quiero empezar a mostrarles las últimas hipótesis que quiero traerles en esta oportunidad, que son las de la impregnación a través de los fluidos. Con algo que tiene que ver con una hipótesis, obviamente una explicación que se le ha dado desde lo científico. Esta primera tiene que ver con algo muy interesante, que ya venimos hablando y que tiene que ver con que en general en las casas encantadas se da un fenómeno en el que algunos pretenden advertir que ha habido en ese lugar determinado alguna muerte trágica y que la descarga de esa muerte trágica o un suceso dramático, la descarga de uno o de otro, de alguna manera ha salido de esa persona y se ha contagiado a la casa toda, a los lugares. Vean ustedes allí el caso de un científico que tiene como hipótesis que ante un hecho como puede ser un ahorcamiento, ¿sí?, se produce la salida del fluido de esa persona que ha tenido un fin dramático, como si fuera el imán, ¿sí?, esta determinación que tiene el imán sobre el hierro, en este caso desde un ser humano, para todo lo que lo rodea, para las paredes, para los elementos que lo rodean, a través del palo, a través de la soga, a través de la tierra, a través de los árboles, que están conjuntos a la muerte violenta, traumática y dolorosa de la persona. Y vean ustedes cómo a continuación se produce digamos, la redirección de ese fluido. Imagínense ustedes que en ese mismo lugar, algunos años después, se construyera una casa o se construyera el Hotel de los Suicidas, que estaba construido básicamente sobre un cementerio indígena. ¿Esto puede haber determinado una causa de sugestión? Claro que sí, claro que sí. Sobre todo para las personas que conocían la historia. Pero este científico nos muestra que esta situación fluídica de emanación de una circunstancia trágica, de acuerdo a su estudio, pudo determinar en el lugar donde se habían producido los hechos una especie de retroalimentación o de feedback y que eso de alguna manera contagiara las circunstancias posteriores a los efectos de efectivamente poder producir, bueno, una casa encantada o una aparición o lo que fuera que tuviera que ver con algo preternatural o sobrenatural, más que preternatural en este caso. Aquí termina este viaje al Hotel de los Suicidas, al Lago de los Muertos. Estas hipótesis, explicaciones que podrían determinar en algún caso, si es que creemos en todas estas circunstancias, el porqué. Por supuesto que ha habido muchos otros estudios que han tenido que ver con la sugestión, que han tenido que ver con cuestiones psicológicas, psíquicas. También los eventos dolorosos y traumáticos pueden afectar la psiquis de manera tal de producir alucinaciones en las personas, alguna enfermedad de carácter psiquiátrico, alguna enfermedad de otra característica que tuviera la posibilidad de manifestarse como síntoma en la alucinación. En definitiva, son muchas las causas que pueden determinar que una persona viva unas circunstancias de estas características sin que necesariamente creamos que estamos en un evento paranormal. Concluido este viaje, les propongo que me acompañen entonces a las conclusiones finales, a la sentencia.
¿Qué tal si ahora les vuelvo a hacer la pequeña pregunta que hice en la introducción? ¿Existen las casas encantadas? ¿Qué creen ustedes ahora? Aunque no les haya pasado, aunque solo hayan visto una película. Miren, mientras preparaba el programa me crucé con algunos escritos de espiritistas. Los espiritistas, circunstancia de pensamiento, religión, llámenlo como ustedes quieran, tuvo su nacimiento específico en función de lo acontecido con las hermanas Fox en Louisville en 1848 y de alguna manera se formó un corpus de conocimiento luego de Allan Kardec. Ustedes pueden buscar toda esta información y seguramente en algún momento haremos programas al respecto. Ellos decían que nos recubría como seres humanos, toda nuestra energía cósmica estaba recubierta por un periespíritu y que al momento de nuestra muerte ese periespíritu se alejaba de nuestro cuerpo físico para continuar en su búsqueda de conocimiento hacia la luz. Es posible que entonces ese periespíritu pudiera quedar en algún lugar, sobre todo si se había tratado de una muerte traumática, dolorosa, adherido al lugar para seguir aprendiendo, para seguir conociendo y que luego de otra etapa pudiera ir hacia esa luz. Por supuesto que deberíamos, en este caso, analizar profundamente las causas y consecuencias del movimiento espiritista y no es ese el programa que estamos haciendo. Pero les decía, ¿qué pasa si les vuelvo a preguntar ahora, después de lo que han escuchado, si creen ustedes que existen las casas encantadas? O si por el contrario, siguen creyendo que se trata de un evento que está relacionado con la enfermedad de la mente, con algún enfermo psiquiátrico, con una histeria o sugestión colectiva. ¿Por qué no pensarlo de esa manera? Pero miren, como siempre les he dicho, de los cientos de miles de casos que hay en la bibliografía, ¿qué pasaría si uno solo de ellos fuera cierto? Si uno solo efectivamente hubiera estado relacionado con la intervención de algún fantasma, de algún espectro, de algún ser preternatural, y de esa manera producir el hecho de que el fenómeno fuera totalmente real. Supongamos que el 99,99 fueran fraudes, y entonces estaríamos en condiciones de confirmar que ese otro mundo existe. Sea como sea, el ser humano ha evolucionado al punto en algún momento de nuestros antepasados para convertirse en sedentario. Y cuando lo hizo, logró algo que cambió su vida para siempre. Logró construir su propia casa, su propia morada. ¿Por qué lo hizo? Bueno, para protegerse del medio ambiente que lo rodeaba, para protegerse de aquellos animales que podían lastimarlo y comerlo, es decir, de sus depredadores, para proteger a su propia familia, para guardar ese momento de protección, de intimidad y de felicidad con aquellos que considera suyos. Con el tiempo formó ciudades, imperios, llegamos al tiempo de la inteligencia artificial y nuestra casa sigue siendo nuestro lugar de protección, nuestro lugar sagrado, aquel en el que nos sentimos protegidos, en el que tenemos nuestros afectos, en el que acudimos cuando queremos descansar, y estos eventos vienen a turbar esa posibilidad. ¿Existen eventos de estas características? Claro que existen. Son innegables estos eventos. Lo que podemos dudar y discutir son las causas. Les he hablado en algún otro programa del incidente de Rosenheim, en el que en un estudio de abogados la que causaba todas las circunstancias era una pasante, y que cuando esta pasante es despedida de ese empleo, los sucesos dejan de acontecer. Y si fuera también en este caso lo mismo, si hubiera personas que tuvieran un grado de energía, de
componente eléctrico, de fluidos que pudieran afectar tanto en la materia como para producir estos eventos por determinada circunstancia que le está aconteciendo en ese momento de su vida. Y si esto fuera posible, bueno, como siempre, si pudiéramos abrir la cabeza, estaríamos en posibilidad de poder, por lo menos, sostener que eventos de esas características son posibles, porque después de todo, estamos en el camino del conocimiento y son más las cosas que ignoramos que las cosas que sabemos. Como ignorante que soy, solo le puedo abrir la puerta a la duda, y en esa duda solo pueden quedar las puertas abiertas para seguir teniendo curiosidad y para seguir yendo en busca de certezas que nos permitan dar la explicación a estos fenómenos. En la antigüedad, cuando el hombre miró al cielo y se produjo la oscuridad ante un eclipse, creyó que los dioses lo estaban castigando. Hoy sabemos que se trata tan solo de un fenómeno astronómico. Quizá algún día sepamos de qué se trata la verdadera causa de los fenómenos paranormales, de las casas encantadas, y si de ese otro mundo, de ese otro lado, también seguimos existiendo. Les agradezco mucho por haberme acompañado nuevamente en un nuevo envío de Juicio al Misterio, este viaje al Hotel de los Suicidas. Les agradezco que sigan acompañándonos con las visualizaciones, que cada vez seamos más. Hemos pasado las 10.000 visualizaciones en el canal. Seguimos creciendo de la mano de ustedes. Les agradecemos. Vamos por mucho más contenido, por muchas más historias. Seguiremos invitándolos a estos viajes, muchas veces de terror, pero siempre con la mayor curiosidad y tratando de buscar y procurar el conocimiento. Los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Les agradezco mucho y los espero en cualquier momento en otro envío de Juicio al Misterio.